Ojalá que nuevamente este tema de la cultura del ahorro se retome en las familias y también en la escuela. ¿Te tocó ahorrar cuando eras niña en la escuela? Sí, y fíjate qué lástima, porque a través de algunas prácticas que son muy sanas, como por ejemplo el ahorro, se llegó a prestar la corrupción, el robo y aún en cantidades pequeñas de dinero. Eso es lo interesante, cuando se propone un tema siempre sale otro, pues esas acciones tienen que ver con los valores que te inculcan y debes cuidar durante toda la vida. Y para ello nuestra amiga Carmen Álvarez del Castillo nos trae su sección de principio a fin. ¿Lo vemos? Hay artículos en los medios de comunicación que llaman la atención de cómo la delincuencia se encomienda a Dios. ¿Quién mejor que ellos sabe que ese alguien sufre con ellos por el dolor causado? A pesar de su actuar, están conscientes que necesitan a Dios. Y los que nos sentimos normales, Dios solo sale a nuestra vida como las bolsas de aire en los carros, solo en caso de emergencia. Compartir esta reflexión siempre traerá cosas muy provechosas. Cuentan de un barco donde toda la tripulación iba en lo suyo, algunos trabajando, otros disfrutando, pero destacaba una mujer que de vez en cuando se ponía a orar. Sentada viendo el mar, pues se veía reflexiva, ahondaba en la grandeza de las obras de Dios. De pronto, el barco se hunde, todos mueren y solo se salva la mujer. Con todo su esfuerzo por sobrevivir, ayudada de todo lo que le mantenía a flote, llega a una pequeña isla. Su oración de súplica y de agradecimiento seguía en pie. Dios la había protegido, pero ahora había que buscar sobrevivir en una isla sola. Con su empeño y creatividad, logra día a día construir una pequeña casita. Era su protección, su zona de confort y su refugio. Entre piedra y piedra seguía orando, aunque desesperada porque Dios no salía a su encuentro a salvarla nuevamente. Pasaban los días y su oración iba cambiando en desesperación. Ya no era tranquila y confiada, sino exigente y hasta decepcionada. Un día, recorriendo la isla a lo lejos, observa que su pequeña casita se empieza a incendiar. Las llamas y el humo se veían a lo lejos y desesperada corrió sin lograr detener la destrucción de su propia fortaleza. Enojada ya no oraba, su rebeldía pareció como reclamo. De pronto un barco aparece en el mar, llegaban a rescatarla. Gustosa logra subir al barco y extrañada pregunta, ¿pero cómo supieron que yo estaba ahí? Y el capitán del barco le dice, por las señales de fuego y de humo que nos hizo desde la isla. Bueno, resulta que en la vida suceden las cosas que no le encontramos una respuesta humana a nuestro dolor, pero Dios sí sabe por qué suceden. Y así en la vida ordinaria de enfermedades, duelo, sufrimiento, la enseñanza es muy clara. Pero quisiera ahondar todavía más. Es justamente al exponer que estamos viviendo como una sociedad indolente, que calificamos de pésima la doble vida de los maleantes. Hacen el mal y piden a Dios su protección. Pero, ¿y usted? ¿En dónde está su Dios? ¿Cuándo aparece en su vida y cuánto tiempo le mantiene oculto? Y bueno, hacer lo que la mujer náufraga, no se quedó en medio del mar, avanzó, construyó, se equivocó al sentirse abandonada, pero al final reconoció que en manos de Dios los milagros para devolverle al hombre la paz interior y la paz social sí son posibles. Y este fin de semana es excelente para recomenzar su vida.